Capítulo anterior nos quedamos con la duda de saber si Belgrano reflexionaba o no. Entonces yo acá, miren, me puse a buscar el capítulo 13, porque desde el lunes estoy pensando, Belgrano habrá reflexionado, ¿qué pasó? A ver, ¿qué sucede con la historia y cómo sigue avanzando? Me falta poquitísimo para terminar. A ver. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Árbol de los Ríos y las Nueces. Este capítulo se llama Belgrano reflexiona. Cuando Belgrano no sabía qué hacer frente a un problema, se agarraba la cabeza, caminaba alrededor de algo, pensaba en voz baja y cantaba en voz alta. Mientras lo hacía, le ponía título y palabras a su dilema y enumeraba soluciones. Cuando llegaba a 10 soluciones, se obligaba a descartar las 5 que sonaban más ridículas y analizaba una a una las 5 que le parecían más sensatas. Así iba descartando ideas hasta que solo le quedaban 2, la A y la B. Si la solución A no funcionaba, entonces recurría a la B. Y si la B tampoco, acomodaba las cosas, se sentaba en un lugar sombrío y repasaba mentalmente cada cuento, cada leyenda, cada fábula o refrán que hubiera leído o escuchado alguna vez en la vida. Una historia que lo ayudara, que le sirviera de ejemplo, que le hablara de un conflicto parecido al suyo y que le diera alguna pista para resolverlo. La cuestión es que aquel día de agosto de 1812 quedaba muy poco tiempo antes de que los realistas irrumpieran furibundos en el valle. Así que Belgrano, para apurar la retirada, no tuvo más remedio que saltearse la primera parte de su método, ese de buscar soluciones dando vueltas, y de entrada nomás se concentró en los cuentos. Lo primero que le vino a la mente fue la imagen de Hermósimo Cayo. Un hombre bueno, pensó, solitario, pero también solidario. Lo poco que tenía se lo había entregado al ejército patriota sin amarretear. Se preguntó entonces por qué, ante tamaño peligro, como lo era el inminente ataque de los españoles, no querría ser más colaborador y abandonar su rancho como el resto de la gente. Y en cierta medida se lo respondió. Allí estaba su vida, sus árboles, la madera que le daba forma a sus esculturas. El problema no era el viejo, Belgrano lo sabía. En última instancia, ese hombre tenía derecho a dejarse achurar. El tema era lo que su decisión desataba, esa cadena de amores que desde su hija Escofina en adelante afectaba a todo el pueblo jujeño. Lo dejaba varado, expuesto a la crueldad con que el ejército español los atacaría. Porque así era como entraban los realistas a cada ciudad del virreinato que pretendían recuperar, a sangre y fuego. Y por eso Belgrano quería cortarles el paso, sacar a la gente de allí y dejar a los godos en una especie de desierto, sin agua, sin comida, sin nada que saquear, sin nadie a quien atropellar. En eso pensaba el general cuando de pronto recordó un antiguo cuento del Japón, uno en el cual la difícil decisión de una persona, una sola, conseguía salvar un pueblo entero. Sí, se dijo Belgrano. en la acción de un solo hombre puede decidirse la vida de una población o su entierro. Reflexionó. Porque en el caso que a él lo preocupaba, el capricho del artesano dejaba a muchos jujeños condenados a morir. Ahí nomás se metió en el rancho, buscó a Hermósimo Cayo, lo encontró en el fondo puliendo una pieza de algarrobo y antes de preguntarle cómo estaba, qué le pasaba o siquiera saludarlo, se acomodó frente a él y empezó a contarle esta historia. El viejo guardián. Hace muchísimos años, en la cima de un monte de Japón, Yon vivía con su abuelo, a quien todos conocían como el viejo guardián. Tenían una casita en la montaña,
en medio de los campos de arroz que a veces, bajo el brillo del sol, se confundían con una inmensa alfombra dorada. La aldea estaba abajo, bordeando la costa como un cinturón. Desde arriba podía divisarse el mar y la exposición de las casas. Eran blancas, chiquitas y parecían habitadas por hormigas en vez de personas. Entre el pie de la montaña, donde estaban las casas, y la orilla del mar, solo había una franja de arena en la que se estacionaban pequeñas embarcaciones. Los campos cultivados estaban arriba, en la planicie de la montaña, justamente donde Yom y su abuelo vivían. El abuelo de Yom era el guardián de los arrozales, el encargado de cuidar que los campos de arroz de esa gente que vivía en el pueblo estuvieran siempre bien regados. Era un hombre bueno, calmo, justo. Como usted, don Cayo, como usted. ¿A dónde quiere ir, general? Con todo respeto se lo pregunto. Cébeme un mate y le sigo contando. Un día, como tantos otros, estaba el viejo guardián mirando el horizonte cuando de pronto vio una especie de nube negra que parecía brotar desde el agua y elevarse hasta el cielo. Miró intensamente unos segundos y volvió a su casa gritando: John, necesito que traigas del fuego una rama encendida. Rápido, rápido, que no hay tiempo. John no entendía por qué su abuelo le pedía semejante cosa, pero obedeció y en un instante le acercó una tea. Fue entonces cuando descubrió que su abuelo tenía otra rama encendida en la mano y que corría hacia el arrozal más próximo. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Preguntaba desesperado mientras marchaba tras él. Rápido, John, hay que prender fuego a los campos. Ya mismo. Por un instante, el joven pensó que su abuelo se había vuelto loco y se paralizó. Pero enseguida pudo reaccionar y, obediente, hizo lo mismo que el viejo. Tiró la antorcha sobre las espigas y dejó que las llamas iniciaran su trabajo. Primero, un fuego débil retorció los tallos disecados. Después, altas llamaradas rojas hicieron que el arrozal se transformara en una hoguera enorme y despiadada. La montaña entera parecía estar ardiendo. El humo subía al cielo como en un abrazo desaforado. Los dueños de los arrozales, es decir, los que vivían en el pueblo, vieron desde abajo cómo sus campos se quemaban. Y dando gritos de rabia, empezaron a trepar el monte. Hombres y mujeres subían a la montaña con los niños en la espalda para ver si podían apagar el fuego. ¿Quién fue? Preguntaban a los gritos. ¿Quién incendió nuestros campos? Fui yo. Dijo el viejo guardián con serenidad, mientras Yom no paraba de sollozar. ¿Pero por qué? Le gritó un hombre furioso, mientras otros campesinos rodeaban al viejo en actitud amenazante. ¿Por qué? Entonces el guardián se dio vuelta y extendió la mano, señalando al horizonte. En este punto de la historia, Belgrano también extendió su brazo, pero señaló la dirección por la que entrarían los realistas. ¡Miren allá! Dijo el guardián, y todos volvieron la cabeza donde el viejo señalaba. Al fondo, a lo lejos, donde unas horas antes la superficie del mar había sido plana como un espejo, se levantaba ahora una pared de agua que terminaba en el cielo. Una ola oscura y gigante que avanzaba hacia la costa. Hubo un momento de horror, pero nadie gritó. Quedaron todos paralizados. La muralla de agua avanzó hacia la tierra con un rugido ronco y se volcó sobre la costa, deshaciendo todo lo que había allí. Tapó las embarcaciones, las casas,
los árboles y en un trueno desgarrado y furioso fue a romperse contra la montaña. Hubo una ola más y luego otra, débil, hasta que el mar empezó a retirarse de la costa, dejando al descubierto los destrozos. Un revoltijo de arena y escombros. El viejo guardián miró en paz a todos los habitantes del pueblo. Estaban bien seguros en la cima de la montaña. Sus casas y sus plantaciones se habían perdido, sí, pero ellos, los hombres, las mujeres y los chicos, estaban todos a salvo. Apenas Belgrano terminó la historia, se puso de pie, le palmeó un hombro a Hermósimo y le dijo: Usted sabrá lo que tiene que hacer. Buenas tardes. Qué sabio que es Belgrano, que pudo recordar esa historia de Japón e ir a contársela a don Hermósimo Cayo. Al final terminó pasando como muchos de ustedes dijeron, que Belgrano reflexionó y con tranquilidad, con serenidad, decidió ir a hablar con Hermósimo Cayo, como creo que alguno de ustedes había dicho. Al final fue a hablar con él. Ahora el que falta que reflexione es don Hermósimo. Veremos en el próximo capítulo a ver qué es lo que decide.